Así que bueno, lo que veamos ahora entraría en el parcial hasta acá, hasta la guía. Bueno, están viendo la guía de ejercicios, imagino. Les había subido, la guía anterior estaba hasta el ejercicio, hasta el 8, y ahora agregué 4 ejercicios más. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen alguna duda sobre los ejercicios, sobre estos, del 1 al 8. Si quieren que hagamos alguno en particular, si no sigo con los siguientes. Perdón, profe, recién llegó. ¿Hace qué ejercicio va el parcial? En la guía esta incluida la guía de C. Ah, todos los ejercicios de ese día. Uh-huh. Gracias. Bueno, entonces, sí, déjenme un segundo, que aquí voy a correr. Profe, una pregunta sobre ese día. Sí, ¿Hace falta, o sea, cuántos decimales tenemos que tomar? Porque yo al ejercicio ese que subió al cuestionario, tomé 2 decimales después de la coma y me sí. daba 7,50 y algo. Y era 8,30 me parece en el cuestionario. O sea, era Uh-huh. bastante la diferencia, 8,26. Y a mí me daba 7,51. Hay que ver por qué te dio tanta diferencia. ¿Cómo No lo sé, o sea, calculaste? yo tomaba dos decimales después de la coma. Cuando tomé todos, o sea, tomé los valores mismos que tenía, ahí me dio bien. Uh-huh. Y si lo tomo, o sea, tomándolo así 2 decimales, me da, me da mal mucha diferencia. Uh-huh. Cuando tomabas más decimales, te dan más O sea, diferencia. el cálculo de la ganancia, ¿no? Sí, no recuerdo en el cuestionario cómo era. 7,69 me da. O sea, porque lo tengo acá justo. El BC me dio 0,12, pero ahí tenía más decimales. Y el BS 1,56 por día al menos 3. Y haciendo esa división me da 7,69. Ajá. No me, a ver, déjame ver el... vamos a ver la clase y después de clase me haces la consulta, si lo hacemos, lo resolvemos. ¿Sí? ¿No? Sí. Así no pierdo tanto tiempo con esto y hacemos los ejercicios. Bueno, veamos. A ver qué... bueno, los primeros ejercicios ya lo habíamos hecho. En sí, en los primeros ejercicios lo tienen como modelo, el modelo ejemplo el ejercicio 1 y el ejercicio 2. No sé, el ejercicio 2, el ejemplo 2 es dada una señal que se quiere medir con un rango de entrada de 0,2 voltios, se pide una resolución en la medición de 0,5 milivoltios. Entonces se pide calcular el ADC y el amplificador. Calcular el ADC implica calcular el número de bits que va a tener este ADC. Entonces se parte del número de cuentas que se necesitan para medir esa tensión de 0,2 voltios. Entonces los 2 voltios se los divide por la resolución que se pide, le da el número de vuelta, 4000 cuentas, número de cuentas, y a partir de ese número de cuentas se calcula lo que es el número de bits de la DC. Siempre se redondea al número entero superior, digamos, 12 bits. Y luego, una vez calculado el ADC, bueno, hay que determinar la ganancia del amplificador, que va a ser la adaptación de la señal, porque nosotros estamos midiendo una señal de 0,2 voltios, ¿sí? Y queremos medirla con una DC, suponiendo una DC con una tensión de referencia de 5 voltios. Entonces hay que adaptar esa señal de 0,2 voltios a una variación de la tensión de entrada de la DC o sea, una tensión de referencia de 5 voltios. Entonces calculamos lo que es el valor de la tensión del menor cambio de un bit de LCB, que va a ser igual a la tensión de referencia dividido 2 a la n, ¿sí? El número de cuentas total de la S. Y eso nos da el valor del paso que va a tener ese
ese ADC. Sí, además sabemos que queremos medir con una resolución de 0,5 milivoltios, entonces tenemos que hacer que ese paso represente esa resolución de entrada, ¿sí? De la señal de entrada. Entonces hay que hacer una adaptación de señal, ¿sí? Con un amplificador que nos lleve estos 0,5 voltios a los 1,22 milivoltios. Profe, a mí no me Sí, queda claro el concepto de la ganancia en el conversor, digamos, de AD. o sea, la ganancia es un circuito aparte es la ganancia del amplificador operacional, ¿sí? Que hace la adaptación de señal, pero no tiene nada que ver con el ADC. O sea, vos haces la adaptación de señal, tenés una señal de entrada, por ejemplo, en este ejemplo, tenés una BIN, ¿sí? Que la tenés que adaptar a nivel de la señal de entrada del ADC, Ah, el rango de está. medida del ADC. Entonces la ganancia es la ganancia de este circuito, no tiene que ver con el ADC. Ah, es para la entrada de la sustancia. Sí. O sea, se adapta la señal de medición a lo que nos mide este ADC, el ADC que elegimos. ¿Sí? Depende de la tensión de referencia que usemos. Y bueno, entonces en este caso, la ganancia, en este caso el amplificador será en una configuración, bueno, acá porque fíjense, acá hicimos una configuración, un sumador no inversor, porque queríamos medir señales que tenían una variación de menos valor negativo a valores positivos, entonces le sumamos un offset a la señal de entrada, un offset, una señal positiva, para hacer que esa variación de la tensión de entrada se cambie a un valor que varía entre 0 y un valor positivo, ¿sí? Entonces esto se hace con un sumador no inversor, ¿sí? En este caso, en este otro ejemplo, que ya tenemos una señal que está entre 0 y 2 voltios, entonces deberían usar un amplificador en configuración no inversor o dos amplificadores inversores, o sea, conectados en serie, ¿sí? Pero la ganancia de ese amplificador es lo que estaríamos calculando acá. Entonces, la ganancia va a ser igual a la tensión de salida, que es la resolución del ADC, que las líneas de ADC, dividido la tensión de entrada, que es la resolución de la medición, de la señal que estamos midiendo, y eso nos da una ganancia de 2,44. ¿Sí? Bueno, entonces los ejercicios 1, 2, 3, bueno, todos estos ejercicios son prácticamente similares, cambian alguna que otra cosa, pero se pueden hacer teniendo en cuenta, o sea, basándose en estos ejercicios. Pero si tienen alguna duda, igual me dicen, Después, bueno, el ejercicio 4 y 5 ya vamos a ver, están desarrollados en la wiki, pero son ejercicios para calcular eh, errores máximos en lo que es la tensión de referencia y en errores de ganancia. Ya vamos a ver si tenemos tiempo, hacemos un ejemplo. Profe, Sí, ahí le están preguntando por el chat, o no sé si ya lo vio porque no tengo el chat abierto. A ver. ¿Qué me dicen? A ver, para. ¿Qué me estarían preguntando? Acá. No se escucha bien. Preguntan cuál es el horario del parcial y si es a la tarde. Y alguien Bueno, dice que no se escucha bien. sí. Bueno, eso ya lo vamos a definir después. Lo definimos después cuando terminemos de hacer estos ejercicios. Antes de terminar la clase, 5 minutitos antes le dedicamos al tema del parcial y hablamos sobre eso, si es a la tarde o a la mañana, depende. Vamos a tirar una encuesta a ver la mayoría de qué hora puede. ¿Sí? Bueno, espero que, no sé si se escucha mejor.
Sí, Sí, profe. se escucha. Bien. Eh, Acá. Bueno, entonces estos ejercicios 4 y 5, después vemos si hacemos tiempo de verlo, de los errores. Y bueno, el ejercicio 6 es parecido a los anteriores y les pide si una DC de 10 bits con una tensión de referencia de 5 voltios, 3,5 voltios, determinar el rango de valores analógicos de entrada que darán como resultado una salida digital. Bueno, este ejercicio también es bastante sencillo de realizar, o sea, ¿cómo lo resolverían? Si quieren lo resolvemos, pero si tienen una idea, en general, podemos seguir a los otros que son un poquito más complicados. O sea, tienen como dato la salida digital, lo resolvamos. Bueno, entonces, lo hacemos rapidito. Este sería el ejercicio. Ya lo tengo. O sea, comparto. Profe, ¿no tendríamos que tomar esa tensión de referencia que tenemos y dividirlo por el equivalente de 10 bits? O sea, 2 a la 10, veríamos Claro, la cantidad de sí, divisiones que tiene y sí. después Tendrías analizar. la resolución de la Claro. DC. Sí. A ver, dame un segundo que me piden que lo resuelva, así que les voy a compartir la pantalla y lo hacemos como rapidito. Esto lo voy a mandar entonces al escritorio 5. Ahí está, así ustedes pueden ver. Entonces lo que les pide, rápido, porque es bastante sencillo. ¿Y después se Tenemos, multiplica por el polinomio, profe? ¿cómo? ¿Por qué polinomio? El que empezaba con 2 a la 0, 2 a la 1. Sí, en realidad, ahora ahí lo resolvemos. Tenemos, a ver, me dicen, tensión de... se me fue la pantalla del ejercicio, entonces no me acuerdo. ¿Cómo era? El ADC, 3,5. el ADC es de 10 bits, ¿sí? Sí, que no lo tengo acá abierto. Pero creo que es ese. Y la tensión de referencia es de 3,5 voltios, ¿sí? Les pide qué valor de tensión va a generar una salida, ¿sí? Tenemos una señal de entrada, o sea, en la DC, tenemos una señal analógica y vamos a tener la salida, una señal digital de N bits, ¿sí? Estamos todos de acuerdo. Entonces les pregunta, si la salida es, a ver, lo tengo, sí, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. ¿Qué valor de tensión de entrada va a tener esa? Tenemos aquí ay, por favor, todas las partes. Es convertir mi polinomio en sí. Su equivalente en decimal son es igual a 794 en decimal, ¿sí? Que representa la cantidad de cuentas que tiene que hacer el ADC para obtener este valor a la salida. ¿Sí? Son 794 cuentas. Entonces, esas 794 cuentas, ¿qué valor de entrada, de tensión de entrada, nos genera ese número de cuentas? Eso es lo que tenemos que ver. Si sabemos que la resolución del ADC es igual a la tensión de referencia Sobre la cantidad de dividido bits. 2 a la n, ¿sí? Esto va a ser igual a 3,5, sí, dividido 2 a 3,41. la 10. Eso Queda nos da 3,41 milivoltios, milivoltios. ¿sí? Esa es la tensión de la resolución de la ADC. Entonces, tenemos que ver qué tensión, o sea, por cada cuenta del ADC representa 3,41 milivoltios, ¿sí?
Entonces, de 794 cuentas, tenemos que hacer simplemente 794 por los 3,41 milivoltios. Esto nos da una tensión de 2,71 voltios. ¿Sí? Pero no es el único, este va a ser el valor, ustedes tienen la curva de la transformada, ¿sí? Del valor de la función de transferencia, digamos, de este ADC. O sea, hay un valor de tensión, ¿sí? Que es el valor central en este punto, que nos va a generar este dato, ¿sí? Digital, ¿sí? Pero también hay un conjunto, si tenemos, esta es la señal continua, ¿sí? La señal que estamos midiendo. Va a haber un conjunto de valores de esa señal, ¿sí? En ese rango, que también van a generar ese mismo nivel de salida, ese valor digital de salida, porque estamos discretizando la señal a la salida, ¿sí? Entonces, este valor, claro, es el error de cuantización, ¿sí? Claro, Este valor, más y menos. claro, este valor 271 que acabamos de calcular es el punto medio de ese salto, ¿sí? Pero también valores que pueden ser 271 más medio LSB y 271 menos medio LSB van a generar esta misma salida, ¿sí? Entonces, por eso pregunta, ¿qué rango de señal de entrada nos va a generar esta salida? Entonces va a ser igual a 271 más menos medio LSB. Y el LSB lo calculamos acá, son 341, entonces la respuesta sería 271, bien, claro, más 1,71 milivoltios. Eso sería el rango de señal de entrada que va a dar como salida ese número digital, ¿sí? Se corta, hasta recién estuve con la luz cortada, así que capaz que, no sé, cuando llueve acá en el pueblo siempre se corta la luz, así que en cualquier momento se puede volver a cortar la luz. Y no tuve internet hasta recién. Así que sigamos mientras podamos. Estoy leyendo el chat, porque salí hablando de otra cosa. Bueno, esta sería la forma de resolver lo que es el ejercicio C. Bastante sencillo. ¿Qué más? Vamos a mover la luna otra vez. Digamos, el ejercicio que sigue, el ejercicio 7. El ejercicio 7 se desea medir una señal que tiene una razón de cambio de 0,5 milivoltios por milisegundo. Profe. Sí. Una consulta antes que avance el otro. No me terminó de quedar claro, porque, digamos, nosotros lo que hicimos fue calcular los valores que teníamos por cada paso, vendría a ser, o sea, cada cuenta del ADC nos daba 3,41 milivoltios. Sí. Claro, calculamos el error de cuantización, pero ahí nos pedía determinar en qué valor corresponde a esa cuenta, a ese número binario. Claro. El rango de valores analógico de la entrada que te dan como resultado esa salida digital. O sea, no es un único valor de la señal de entrada que te va a dar ese valor digital a la salida. Ah, claro, está bien. Es el valor del 2,71 más el error de cuantización. Más menos medio LSB, sí. En ese rango, todas esas señales que entren en ese rango van a dar ese valor de la salida. ¿Está? Sí, profe, se entiende, gracias. Bueno, el siguiente pide medir una señal que tiene una razón de cambio, o sea, varía de
una variación de 0,5 milivoltios por milisegundo. Esa es la cantidad que varía, digamos, por tiempo. Dice, para esto se utiliza un conversor ADC de 10 bits cuyo tiempo de conversión son 10 milisegundos. O sea, necesita 10 milisegundos para poder obtener un resultado fijo a la salida, ¿sí? Una conversión fija. Y la tensión de referencia se ajusta a 5 voltios. Dice, determine si es necesario utilizar un circuito sample and hold y justifique su respuesta. ¿Qué le parece a ustedes sobre este tema? El sample and hold, o sea, no sé si habrán leído la teoría. Creo que no haría falta. ¿No? ¿Por qué? No, dividido el 2 a la 10 me da 5, 4,88 mil. Sí, te da Perdón, entonces. 0,5 milivolts el otro, está bien. Claro, Entonces sí hace falta. la tensión de referencia dividido los 2 a la n, eso te da la resolución de la DC. O sea, Profe, te da, pero ¿no es 0,5 0,40. por milisegundo? ¿Cómo? ¿La resolución no es 0,5 milivoltios por milisegundo? Sí. Y la tensión de referencia dividido los 2 a la 10, ¿cuánto les da? 0, creo que da 0, a ver. No, 4,88 milivolts. Bien, eso les da 488 milivoltios. Vamos a pasar otra vez a la pizarra, así lo vemos. ¿Listo? Ahí está. Entonces tenemos que la señal, tenemos una señal que tiene una variación de tensión con respecto al tiempo, que es igual a 0,5 milivoltios por milisegundo. ¿Sí? Y la queremos medir con una DC. Una DC de 10 bits, ¿sí? Y con un tiempo de conversión de 10 milisegundos. Entonces, tenemos que saber cuál es la máxima variación de la señal, la resolución sería la máxima variación de la señal de entrada para este número de bits y este tiempo de conversión. O sea, tenemos que la tensión, la resolución de este ADC va a ser igual a tensión de referencia de 5 voltios. La tensión de referencia son 5 voltios, ¿sí? Entonces es lo mismo, dividido 2 a la 10, lo que acabamos de hacer, creo que esto nos da 4,88 milivoltios. O sea, la tensión de entrada debe permanecer estable, ¿sí? No debe variar más que esos 4,8 milivoltios durante el tiempo de conversión, ¿sí? El tiempo de conversión Pero acá tendría que ser la mitad, porque el error no es medio LSB. O sea que en el tiempo de conversión, vos tenés que tratar que la señal, la variación que tenga sea menor al error. Pero el error es más menos, entonces es 2, es el entero. Sí, o sea, lo que hay que tratar de hacer es que durante ese tiempo de conversión la señal no varíe más que este valor, ¿sí? Los 4,8 milivoltios. Porque si tiene una variación mayor, entonces puede ocurrir que lo que estemos midiendo, o sea que durante el tiempo de conversión la señal de entrada cambie, ¿sí? Entonces va a haber errores durante la conversión de ese dato. ¿Se dan cuenta? Profe, ¿no O sea, deberíamos tendría que quedar... calcular
¿No deberíamos calcular el error de cuantización y mantenerlo entre esos límites? Porque en definitiva Eh, dentro de esos límites sigue siendo el mismo valor, digamos, no cambiaría la conversión. sí, se podría hacer así, o sea, si vos calculás el error de cuantización, va a ser igual a medio LSB, ¿sí? Entonces la señal no debería variar más que, pero no puede variar más que un LSB la señal. Claro, o Espera, sea, voy estaría a dentro de ese buscar. rango. Claro, y bueno, un LSB vendría a ser este valor, ¿sí? O sea, son 2,44 milivoltios lo máximo que puede variar, más o menos. Claro, que vendría a ser en total, si vos le das más o menos, 4,8 milivoltios. Es lo máximo que puede variar, Claro, ¿sí? En ese tiempo de conversión de 10 milisegundos. Eso nos daría que la variación de la señal, pongámosle el nombre, la señal de entrada, la DC, con respecto al tiempo, tiene que ser menor, ¿sí? La variación tiene que ser menor o igual a esta tensión de un LSB, ¿sí? Dividido el tiempo de conversión, que son los 10 milisegundos. ¿Está? Entonces la variación tiene que ser menor a 0,488 milivoltios por milisegundo. ¿Sí? Para una variación mayor de la señal de entrada, entonces ya no lo podemos convertir, no la podemos medir, o sea, en este tiempo de conversión puede haber errores en el resultado de la salida, porque como la señal varía mucho a la entrada, puede tener, no se sabe cuál es el valor exacto que se está midiendo a la entrada. ¿Sí? Profe, ¿de dónde salió, Como de la dónde señal salió varía. el 88? ¿No es 4,8, no es 0,48 directamente? Sí, si le agregas 2 decimales creo que era 4,88. Ah, está bien, está bien. Está bien, está bien. ¿Sí? Era 4,88. Pero en fin, la cuestión es que la variación de la señal, el delta B y el delta T, es mayor a la variación permitida por el ADC. ¿Sí? Entonces, porque los 0,5 milivoltios que varía la señal por milisegundo es mayor a la variación permitida a la entrada de la DC. Entonces, sí o sí tenemos que usar un circuito de sample and hold, que lo que hace el sample and hold es muestrear esa señal de entrada y mantenerla estable durante el tiempo que dure el tiempo de conversión, ¿sí? De la DC. ¿Puede hacer el grafiquito ese escalonado de digamos, la señal digital y la señal analógica? Sí, pará, lo tenemos es más lindo verlo, los grafiquitos ya hechos. Porque nosotros estamos diciendo que la variación de la señal, digamos, tiene que ser menor o igual al bit menos significativo, ¿no? Que sería un escaloncito. Ahora, ¿qué pasa si la señal que yo estoy tomando, digamos, me varía menos que el bit menos significativo, pero no tomándolo desde el medio, sino tomándolo desde más cerca de un extremo? Me va a cambiar al otro bit. Claro. Y ahí también voy a estar en un problema, porque me va a cambiar de un bit al otro. Sí, pero es parte del error en la medición. Justamente esto es lo que decís vos. Si estás midiendo una señal acá, el valor de la señal analógica acá, y vos decís, claro, bueno, me puede dar este valor o me puede dar este valor. Y justamente es lo que se dice. O sea, vos podés hacer la medición con un error de cuantificación de más o menos medio LSB. Eso implica que pueda darte una representación por esta señal digital o por esta salida digital. ¿Sí? Ese es el error, que es el error, es intrínseco a lo que es el proceso de digitalización. No se puede
arreglar eso. Profe, una pregunta. En el primer Sí. escalón, nosotros tendríamos solamente error de cuantificación hacia uno de los lados, ¿o no? Sí, en este caso es de medio LSB. Bien, porque cuando habíamos hecho el cálculo ese anterior, por eso no sabía si se tomaba el valor del Sí, medio no, en el no escalón, es, cuando en el primero en realidad sí, no podías tomar el valor del medio, se tomaba el 0 como inicio. es que no es constante el error de, acá, fíjense en la criminal esta, no es constante el error de cuantificación, sino que en el rango, ¿sí? de 1 al full scale, sería, fondo de escala, se mantiene constante, ¿sí? Pero para 0 el error es de medio LSB, mientras que para el fondo de escala el error es de 1,5 LSB, ¿sí? Pero se toma como que el error promedio, digamos, es el de 1 LSB, que vendría a ser esto, ¿sí? O sea, no es constante, sino que en los extremos varía, ¿no? Es distinto. Pero suponemos que estuvimos haciendo la medición en un valor intermedio. ¿Está? Bien, esto lo tendrían que saber ustedes y haberlo visto en la teoría, ¿no? Bueno, con respecto entonces a esto, a ver si lo podemos ver en este gráfico, el tema este de la variación de la... Justamente acá tenemos que... Acá en el gráfico anterior. Tenemos que el error es de 1 LSB, ¿sí? Entonces tenemos que, para poder medir la señal de entrada sin tener un error a la salida, o sea que el problema es que si la señal varía más que este valor durante el tiempo de conversión, ¿sí? Entonces puede ser que durante el proceso de conversión esté midiendo este dato, ¿sí? Esté convirtiendo este dato, luego la señal varía y puede, qué sé yo, generar una salida distinta, ¿sí? Entonces va fluctuando y no se sabe el valor exacto que debería tener en sí la señal, ¿sí? Que estamos midiendo a la entrada. Entonces, si uno acota a que el valor, la variación de esa señal esté dentro de este rango, entonces se asegura uno de que la salida esté representada por ese valor digital que estamos dando realmente a la salida, ¿sí? Y no por algún valor, o sea, el que haya variaciones mayores puede dar un valor erróneo a la salida con respecto a la entrada que estamos midiendo, ¿sí? Que queremos medir este valor de entrada, que nos debería dar este valor digital. Pero la señal de entrada tiene una variación tal que puede dar un valor más bajo o un valor más alto, entonces no estamos midiendo exactamente el valor que debería ser de la señal de entrada, ¿sí? En ese tiempo de conversión. Bueno, ese vendría a ser el ejercicio. ¿Dónde quedó acá? El ejercicio 7. ¿Sí? Entonces, para uno asegurarse que la señal no varía durante ese tiempo de conversión, acá, el sample lo que hace es, en la parte de muestreo, toma una muestra de la señal de entrada y durante el tiempo de conversión se la retiene en ese valor constante, ¿sí? Entonces, teniendo un valor constante, estable en todo el tiempo de conversión, entonces la salida se asegura a que sea el valor que se muestreó, ¿sí? Bueno, veamos que el ejercicio... Bueno, el ejercicio 8 es muy parecido a los anteriores, los primeros que vimos, porque les piden medir
se quiere medir un rango de temperatura de menos 10 grados a 100 grados centígrados con una resolución de 1 milivoltio por grado Kelvin. Así que como el sensor les devuelve un valor de tensión referido a grados Kelvin y nosotros queremos medir grados Celsius, van a tener que hacer una adaptación entre Kelvin, que simplemente es sumarle una señal con un amplificador, ¿sí? Y para obtener este rango de menos 10 a 100 grados centígrados. Y se usará una DC de 10 bits y tensión de referencia de 3,3 voltios. Determinar la ganancia necesaria para utilizar la máxima excursión de la DC y la resolución resultante del sistema de medición. ¿Se dan cuenta más o menos cómo hacerlo Profe, el de la ganancia tendremos que dividir la tensión de salida dividido la de entrada. ¿La tensión de salida de qué? De la ADC. O sea, la de referencia y la de... Sí, y la de referencia, entonces, la ganancia va a ser la ganancia de tu amplificador operacional, que es la entrada de la ADC, ¿sí? Que es el rango que mide tu ADC. Son los 3,3 voltios, ¿sí? ¿Y qué tomas como tensión de entrada? Para esa y el 1 milivoltio, que sería lo que te entrega el transductor. Y no, porque vos tenés que hacer una adaptación para poder medir este rango de menos 10 grados Celsius a 100 grados Celsius. Claro, o sea, tenemos que convertir a cuántos milivoltios equivalen los 100 grados, que sería la máxima medida. No, en realidad habría que convertir los dos, porque tenemos que tener el rango. Y con ese rango ahí sí podés calcular la ganancia. Claro, eso es lo que tenés que hacer, ¿sí? O sea, por un lado, el tema de la conversión de milivoltios a grados Kelvin, lo único que va a hacer es pasarte que este sensor, en vez de darte esta función de transferencia de milivoltios a grados Kelvin, tengas una función de milivoltios a grados Celsius, ¿sí? Eso se hace simplemente con un sumador, ¿sí? Se suma un valor fijo para obtener esa resolución de milivoltios por grado Celsius. Una vez que tenés esa respuesta, lo que hay que hacer es llevar el rango de la señal de entrada a estos valores, de menos 10 grados Celsius a 100 grados Celsius. ¿Y cómo se hace eso? Si logras que hacer esa suma, que tenés 1 milivoltio por grados Kelvin, entonces la señal de entrada va a ser ¿de cuánto? 1 milivoltio por unos 10 grados Celsius. Es una regla de 3 simple, profe. Claro, pero simplemente va a ser, si tenés 1 milivoltio por grado Celsius, y para llevarlo a este rango vas a tener 10 milivoltios por grado Celsius, 10 milivoltios a 100 milivoltios, va a ser la señal. ¿No tendrías que primero convertir los grados centígrados a Kelvin? Dice Sí. por grados Kelvin. Sí. Bueno, ¿eso cómo se hace? Con un sumador simplemente. Como si le agregaron un offset, profe, ¿no? Claro. O sea, de grado Kelvin a grado Celsius se pasa sumando 273 grados. O sea, 0 grados Kelvin son menos 273 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, para pasar de Kelvin a Celsius se debería sumar 273 milivoltios. ¿Sí? Pero ustedes no quieren medir de 0 a 100 grados Celsius, sino que van a medir de menos 10 grados Celsius a 100 grados Celsius. Entonces, en vez de sumarle los 273 grados Celsius, deberían sumar milivoltios, deberían sumarle 263 milivoltios. ¿Sí? Entonces, cuando tengan 0, estarían corriendo el rango de medición a menos 10 grados a 100 grados. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Bueno, esto lo tienen que pensar.
Pero haciendo esa suma de 263 milivoltios, van a tener en la salida un rango de medición que parte de menos 10 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, el rango de entrada va a ser de 110 milivoltios. Si vamos de menos 10 milivoltios a 100 milivoltios, el rango de entrada es 110 milivoltios. ¿Sí? Entonces, esta es la señal de entrada que tienen que amplificar. 110 milivoltios que tienen que medirlo con una DC de 3,3 voltios. ¿Sí? De ahí se calcularían lo que es la ganancia del amplificador. Y por otro lado tienen la resolución resultante. ¿Me van siguiendo lo que les estoy diciendo? Más o menos. ¿Qué sería, profe, la máxima excursión de la DC? La máxima excursión de la DC van a ser los 3,3 voltios, que es la tensión de referencia. O sea, cuando tengamos 100 grados, el ADC tire los 3 volts, 3,3. Sí, con 100 grados deberían tener 3,3 voltios. 100 grados equivale a 100 milivoltios a la entrada. Eso es lo que quiero que lleguen a entender. ¿Sí? Pero ustedes van a estar midiendo desde menos 10 grados, entonces el rango de entrada va a ir desde menos 10 milivoltios a 100 milivoltios. Entonces el rango de entrada va a ser de 110 milivoltios, que lo van a medir con una tensión de referencia de 3,3. ¿Sí? Entonces en ese caso, para la máxima excursión de la DC, para los 3,3, en realidad van a estar midiendo los 110 milivoltios. ¿Ah? Bueno, se los dejo para que lo piensen y cualquier cosa me dicen. Me quedo un toque con el tema de la función de transferencia de 1 milivolt por grado Kelvin, y dice que varía desde menos 10 grados centígrados a 100 grados centígrados. O sea, por cada grado Kelvin yo voy a tener una variación de 1 milivolt. Sí, 1 milivoltio, sí, por grados Kelvin. O sea, yo ahí tendría que hacer la conversión para saber cuántos milivolts me va a variar por grado centígrado. Sí. O sea, la conversión es directa de Kelvin a grados centígrados. O sea, la variación va a ser la misma, de 1 milivoltio. Pero tienen un offset que son los 273 grados. Claro, varía lo mismo, 1 milivoltio, nada más que... O sea, yo tengo que hacer que los menos 10, sí, los menos 10 grados centígrados sean el 0. menos 10 grados centígrados, ¿por qué 0? Porque sería el piso del rango. Sí, vos decís, sí, podría ser. Sí, lo podés sumándole un... Sí, tal cual. Tendrías que hacerlo que varía entre 0 y 110 milivoltios. ¿Qué es lo que estoy diciendo? En el fondo de escala, a los 3,3 voltios del ADC, tendría que estar midiendo los 110 milivoltios. ¿Sí? Sí, pero no tengo idea cómo encargar el ejercicio. ¿Cómo calcularíamos eso? O sea, primero tenés la conversión de... o sea, la parte de la adaptación de señal no es tan importante. O sea, ustedes tienen que ver que la ganancia de ese amplificador, o sea, la entrada de ese amplificador va a variar en un fondo de escala a 110 milivoltios y en la salida van a ser 3,3 voltios. Entonces deberían, con eso pueden calcular la ganancia del amplificador. Estoy leyendo el chat mientras les hablo, por eso me entiendo un poco. A ver, lo vamos a plantear. Ustedes
Después ¿dónde tengo esto? Acá. Entonces, lo planteamos. Es el ejercicio 8. Lo planteamos a ver si queda más claro. El sensor nos devuelve entonces 1 milivoltio por grados Kelvin. ¿Sí? Sabemos que, a ver cómo me dicen los chicos, de 263 a 100, sí, bueno, grados Kelvin, está bien. Sabemos que... Sí, o sea, van a ser 110 de variación, digamos, de rango. 110. Sí, pero por otro lado tenemos que 0 grados Kelvin son menos 273 grados Celsius, ¿sí? Y si queremos ir desde menos 10 grados Celsius, entonces eso representa 263,15 grados Kelvin. Que esos 263,15 grados Kelvin, pasado a milivoltios, van a ser los 263 milivoltios. Que deberían sumarle a la señal de entrada para convertirla, para pasar de grados Kelvin a grados Celsius. Y además con ese rango que vaya desde menos 10 grados Celsius. Profe, pero es necesario convertirlo si total, digamos, la variación de 1 grado Kelvin es lo mismo que la variación de 1 grado centígrado. ¿Para qué lo convierte? No, es porque el problema les pide que les devuelva les pide la variación de menos 10 grados centígrados, o sea, lo pide en grados centígrados. Entonces, claro, deberían ustedes usar un sumador, donde suman ese offset, que es el que hace la conversión de grados Kelvin a grados Celsius. ¿Sí? No. Pero después de ese sumador, digamos, la variación sí sigue siendo la misma, de 1 milivoltio por grado Celsius. O sea, teniendo habiendo sumado este offset, entonces después vamos a tener una señal que va a variar desde menos 10 milivoltios a 100 milivoltios. ¿Sí? Entonces su rango de entrada va a ser de 110 milivoltios. Y esto lo vamos a medir con una tensión de referencia de 3,3 voltios. Entonces a partir de ahí pueden sacar la ganancia del sistema. ¿Sí? Va a ser igual a la tensión de referencia dividido el rango de la tensión de entrada. Y ahí pueden sacar la ganancia del amplificador. Y después les pide, ¿cómo les pide? La resolución en la medición. Bueno, la resolución es como directa. Va a ser igual al rango que estamos midiendo, ¿sí? O sea, depende, si lo queremos medir en la resolución en grados centígrados o en milivoltios, dividido el número de bits de la DC, ¿sí? Y esto lo pueden hacer lo pueden calcular en milivoltios o en grados Celsius. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se queda un poquito más claro? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, ese sería el ejercicio 8. Bueno, el ejercicio 9, traté de agregar ejercicios que les sirvan para el final, porque son ejercicios que por ahí están relacionados con lo que salen en el final. Bueno, este que acabamos de ver también. Por ejemplo, dice,
El ejercicio 9 dice, para la medición de una señal analógica se utiliza una DC de 8 bits y tensión de referencia de 3,3 voltios. La entrada de la DC está conectada a un filtro anti-aliasing con frecuencia de corte en 1 MHz. Determinar el ancho de banda máximo de la señal de entrada, la frecuencia de muestreo mínima y el tiempo de conversión máximo. Bueno, para ver este ejercicio tendríamos que ver lo que es la teoría sobre el teorema de muestreo. ¿Sí? ¿Dónde está? Creo, se lo acabo de... Bueno, el teorema de muestreo ustedes lo tienen que conocer por análisis de señales. ¿Qué dice? Según este teorema, una señal periódica continua en banda base, dice, puede ser reconstruida sin pérdida de información a partir de sus muestras, siempre y cuando la señal esté limitada en banda, ¿sí? Y el muestreo se realiza a una tasa superior al doble del ancho de banda de la señal. ¿Sí? ¿Esto lo recuerdan en el análisis de señales? Estamos todos al horno con señales. Sí, profe, más o menos, pero sí. Sí, profe. O sea, si muestramos una señal, tomamos muestras de una señal continua a una frecuencia que sea mínimo el doble de la frecuencia que estamos muestreando, entonces luego podemos reconstruir esa señal sin tener pérdida de información. ¿Sí? Ayer aprendieron comunicación. Entonces todo esto lo... bueno, por ejemplo, en el teórico han visto ejemplos muestreando a la frecuencia crítica, que es igual a 2 veces la frecuencia de entrada. Fíjense que la señal resultante es la señal roja, ¿sí? Y cuando se muestrea a una tasa que es igual a la frecuencia crítica, pasa que la amplitud de la señal reconstruida se ve disminuida. Entonces, se recomienda muestrear a una tasa superior a la tasa de muestreo crítica, que es para 3 veces la frecuencia de entrada, la señal reconstruida es prácticamente la misma. Acá hay un ejemplo para una tasa de muestreo que es menor, es igual a 1,5 veces la frecuencia de entrada. Entonces la señal reconstruida nada que ver con la señal de entrada. Bien, entonces, veamos. Bueno, acá tienen un ejemplo de lo que sucede cuando se realiza el muestreo. Justamente cuando se realiza el muestreo, Fs es la frecuencia de la señal de muestreo, ¿sí? Y Fa es la frecuencia de la señal de entrada, ¿sí? Cuando la frecuencia de muestreo es superior a 2 veces, es mayor a 2 veces la frecuencia de entrada, fíjense, lo que se hace es una modulación de la frecuencia de muestreo, en donde aparecen componentes de la frecuencia de muestreo menos la frecuencia de entrada y la frecuencia de muestreo más la frecuencia de entrada, fíjense, a los laterales de la frecuencia de muestreo. Y además aparece la señal muestreada. Esto cuando se hace el muestreo, ¿sí? De la señal, bueno, aparecen todas esas componentes. Y lo mismo se repite a armónicos de la frecuencia de muestreo, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando la frecuencia de muestreo es menor a 2 veces la frecuencia de entrada, lo que ocurre es que estas componentes aparecen a una frecuencia menor que la señal de entrada que estamos muestreando, ¿sí? Y lo que se hace es, siempre se utiliza un filtro anti-aliasing. Bueno, justamente estas señales
son alias, digamos, de la señal muestreada, ¿sí? Son señales espurias que uno no quiere tener cuando reconstruye la señal, ¿sí? Entonces, lo que se hace normalmente es utilizar un filtro de corte, un filtro pasabanda, cuya frecuencia de corte sea la mitad de la frecuencia de muestreo, ¿sí? Que solo deje pasar lo que es el ancho de banda de Nyquist, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando la frecuencia de sample es el doble de la frecuencia de entrada, todas las componentes superiores a la mitad de la frecuencia de muestreo van a ser eliminadas y solo nos quedamos con la frecuencia de entrada, ¿sí? Pero en el caso en que hagamos un muestreo menor a la tasa de Nyquist, entonces lo que vamos a estar filtrando, nos vamos a estar quedando con basura, digamos, con aliasing de la señal de entrada, ¿sí? Del proceso de muestreo. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es justamente que la frecuencia de muestreo esta sea siempre mayor al doble de la frecuencia de entrada, y además se utiliza un filtro pasabanda, que es un filtro anti-aliasing, para eliminar todo lo que son estas componentes, todas estas señales que no nos interesan para reconstruir la señal original. ¿Sí? Más o menos esa es la teoría, pero bueno. Entonces, el filtro anti-aliasing, en las características del filtro dice: el filtro se coloca antes de realizar el muestreo y elimina las componentes de la señal con frecuencia superior a la frecuencia de muestreo dividida 2. O lo que es lo mismo, solo pasan aquellas que se encuentran dentro del ancho de Nyquist. Cualquier señal o ruido fuera del ancho de Nyquist y que logre pasar el filtro se redireccionará a la primera zona de Nyquist, generando aliasing o solapamiento, ¿sí? Esto es justamente lo que pasa en este caso. Bueno, entonces en el ejercicio lo que les estoy pidiendo es, si queremos medir una señal analógica, ¿sí? Con una de 18 bits en 0.3,3, la entrada de la DC está conectada a un filtro anti-aliasing con frecuencia de corte de 1 MHz, ¿sí? La frecuencia de corte de este filtro es de 1 MHz. Entonces les pido determinar el ancho de banda máximo de la señal de entrada, la frecuencia de muestreo mínima y el tiempo de conversión máximo. ¿Qué les parece? ¿Qué valores deberían tener el ancho de banda máximo de la señal de entrada? Y el ancho de banda máximo va a ser lo que te permite el filtro. Claro, entonces el ancho de banda máximo va a ser igual a la frecuencia de corte del filtro. Claro. Tal cual. Es el ancho de banda máximo que se puede medir de la señal de entrada. Y la frecuencia de muestreo mínima. Esa tiene que ser el doble de la máxima frecuencia que podés tener, o sea, 2 MHz. 2 MHz, tal cual. Y el tiempo de conversión máximo es el tiempo que necesita el ADC para convertir entre muestras. ¿Sí? Si las muestras están a 2 MHz, ocurren a 2 MHz, entonces el tiempo de conversión tiene que ser el tiempo que existe entre esas muestras. Es el periodo, ¿no, profe? El periodo de los 2 MHz, digamos. Claro, vendría a ser 1 dividido la frecuencia de sample. ¿Sí? ¿Está claro entonces este ejercicio? Tenemos que la frecuencia de corte del filtro y queremos saber cuál es el máximo valor que puede tener esta señal FA para esta frecuencia de corte. Y además, cuál es la frecuencia de sample mínima que se puede utilizar para esta frecuencia de corte, para que no haya problemas de aliasing. ¿Sí? Y esa frecuencia de muestreo nos va a determinar además el tiempo de conversión de ese ADC. Profe, una consulta. No entendí lo del tiempo de conversión. O sea, nosotros tenemos que la frecuencia de muestreo máxima son 2 MHz. Sí. O sea que el máximo tiempo que puede tardar de muestreo sería el periodo de esa frecuencia de 2 MHz.
Claro, es el tiempo de conversión que tenés, es el tiempo que existe entre la toma de 2 muestras O consecutivas. sea, en realidad sería, el periodo de los 2 megahercios sería el máximo tiempo de muestreo que habría. O sea, sería el periodo de muestreo, pero el tiempo de conversión tiene que ser sí o sí menor a ese tiempo de muestreo. Claro. Pero es como el tiempo de conversión máximo, lo máximo, todos estos puntos te piden como en el peor de los casos. El ancho de banda máximo de la señal, la frecuencia de muestreo mínima, obviamente que esa frecuencia de muestreo mínima, como les dije, tomar el doble de la frecuencia de la señal de entrada no es recomendable, siempre se toma de 2,5 a 4 veces, ¿sí? Pero bueno, la mínima frecuencia de muestreo posible para reconstruir la señal es 2 veces la frecuencia de señal. Y el tiempo de conversión, el máximo tiempo que puede tomarse el ADC va a ser el tiempo que hay entre 2 muestras consecutivas, que es justamente el periodo de la frecuencia de muestreo. ¿Sí? Hay un juego medio, profe, ahí hay un juego Sí. medio complicado en cuanto a los errores también, ¿no? Porque al tomar el doble del tiempo máximo de conversión, Sí, esto es teórico, ¿no? Obviamente. Tienen que tener otras consideraciones en la práctica, pero esto es teórico. Tomando como la teoría del teorema de muestreo. ¿Sí? ¿Qué dice Facundo? Dice, por el teorema de muestreo la frecuencia de muestreo tiene que ser como mínimo 2 veces el valor de la señal que, sí, su frecuencia de corte. No entiendo muy bien lo que dice. Pero bueno, ¿quedó claro? Esto es Profe, todo y para... el ancho de banda máximo de la señal de entrada, eso queda fijado por La la... frecuencia de corte del filtro, es lo máximo que vas a poder medir. Claro, directamente sería 1 mega. Claro. Está bien, está bien. ¿Sí? Bueno, esto es para que lo tengan en cuenta, que son ejercicios que relacionados con eso pueden salir en los pilares. Bien, además, o sea, este ejercicio es considerando, como les digo, la teoría y las condiciones, las peores condiciones, las condiciones máximas, ¿sí? O sea, el mayor ancho de banda, obviamente que el ancho de banda máximo no va a poder ser igual a la frecuencia de corte porque en los filtros no tienen una respuesta ideal, sino que tienen una caída. Entonces, la señal que puedan medir no va a ser nunca la frecuencia de corte, ¿sí? Del filtro. Esto es teórico, teniendo en la cabeza este dibujito. ¿Sí? Obviamente los filtros tienen este tipo de respuesta. Entonces las frecuencias no van a poder llegar a ser nunca igual a la frecuencia del corte. O sea, porque van a quedar atenuadas debido justamente al funcionamiento del filtro. Bien, el siguiente ejercicio también tiene que ver con el tiempo de conversión y en este caso dice, bueno, quedó claro este ejercicio 9. ¿Ninguna duda? Seguimos. Así podemos ver todos los ejercicios que quedan, por lo menos que se lleven una idea de cómo se hacen y los vamos resolviendo y me van haciendo consultas. ¿Sí? El ejercicio 10 les pide, dice, se tiene un error acá. Se tiene un sistema de adquisición de datos mediante el cual se miden 12 señales analógicas mediante un multiplexor y un ADC. O sea, usamos un único ADC para medir 12 señales. Si el ADC tiene un tiempo de conversión de 12,5 microsegundos, ¿cuál sería la frecuencia de muestreo real para cada señal conectada? A ver qué les parece. O sea, el ADC va a realizar una conversión en un tiempo de 2,5 microsegundos. Y tendría que ser Serían uno sin 1 tiempo de sobre eso. conversión. O sea, desde lo vamos,
la frecuencia o sea, el tiempo de muestreo tiene que ser mayor al tiempo de conversión, porque el tiempo de conversión debe ser menor. Y como decían ahí, capaz que haciendo la inversa del tiempo de conversión te puede dar la frecuencia mínima. Pero esa frecuencia no tendrías que dividirla en cada uno de los canales después, ¿o no? No. Em, En 12,5 microsegundos se hace una conversión, ¿sí? De uno de los canales. ¿Sí? Entonces, Profe, ¿no habría que multiplicar el tiempo de conversión por 12 por el tiempo que va a tomar en cada una y después hacer la inversión para tener la frecuencia? Claro, eso sería. El tiempo total va a ser 12,5 microsegundos por las 12 señales. ¿Sí? Eso va a ser la frecuencia de conversión del sistema. Pero esa frecuencia se la debe dividir por las 12 señales. Sí. ¿Está bien? A ver si preciso bien. ¿No sería una frecuencia de muestreo distinta para cada señal? No, tiene que ser la misma frecuencia de muestreo. Entonces está bien lo que pusieron ahí en el grupo, que sería 1 sobre 12 veces ese tiempo. 1 dividido en 12 veces ese tiempo. Claro, el tiempo de muestreo, sí, se disminuye, o sea, el tiempo en que se visita cada una de las señales. O sea, tenemos un tiempo de conversión. Ejercicio no sé si no lo tengo. A ver, déjame un segundo que quiero ver. Para no decir cualquier cosa. O sea, vamos a tener que, justamente lo que me están diciendo, el tiempo de conversión del ADC son 12,5 microsegundos. ¿Sí? La frecuencia del canal, de cada uno de los canales, va a ser igual a 1 dividido ese tiempo de conversión, ¿sí? Por el número de canales. En este caso, va a ser igual a... Profe, ¿usted está escribiendo en la pizarra, por casualidad? Sí, me equivoqué. No estamos viendo la pizarra. Perdón. Ustedes tienen eso, que el tiempo de conversión son 12,5 microsegundos. ¿Sí? La frecuencia de sampleo por canal, o sea, la frecuencia de muestreo por canal va a ser igual a 1 dividido ese tiempo de conversión por el número de canales del multiplexor. Entonces eso va a ser igual a 1 dividido 12,5 por los 12 canales. Esa va a ser su frecuencia de conversión. La frecuencia en que se muestrea, perdón, es la frecuencia en que se muestrea cada uno de los canales, ¿sí?
O sea, la frecuencia de muestreo del sistema, ¿me escuchan? Sí, pero ¿por qué La frecuencia multiplica de por los muestreo canales? Porque Porque esa justamente es frecuencia la eso, tenés que la distribuir frecuencia de entre muestreo, cada... la frecuencia de muestreo del sistema va a ser igual a 1 dividido el tiempo de conversión, ¿sí? Esa es la máxima frecuencia con la que podemos visitar cada una, digamos, cada una de las señales de cada uno de los canales de la ADC, ¿sí? Pero esa frecuencia de muestreo va a quedar disminuida por el número de canales cuando queramos ver cuál es la frecuencia real con la que estamos midiendo, de que estamos ampliando cada una de las señales, ¿sí? Va a ser igual a la frecuencia del sistema general dividido el número de canales que vamos a tener, ¿sí? Supongan que Claro, o ustedes sea que, tienen un multiplexor que tiene n canales, ¿sí? Y tienen acá una ADC, ¿sí? Bueno, este ADC tiene una frecuencia de sample general que es esta, que está dada por su tiempo de conversión, ¿sí? La frecuencia de sample máxima, ¿sí? Va a estar limitada por el tiempo de conversión del ADC. Eso es por cada uno de los canales, ¿o no? Es en general, ¿sí? Es general del sistema, ¿sí? Pero este canal, ¿con qué frecuencia lo vamos a estar visitando? Va a ser igual a la frecuencia de sampleo general dividido el número de canales, ¿sí? Dividido el número de canales, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Profe, A pero ver, ¿de dónde quiero deriva, que... de dónde deriva que se sumen todas las frecuencias al final? ¿Cómo que se suman? Claro, o sea, porque la frecuencia total es la frecuencia de cada uno de los canales. O sea, la frecuencia de muestreo del sistema es como la sumatoria de cada una de las frecuencias de No, pero muestreo de cada. no es la sumatoria. O sea, vos vas a tener que... O sea, hablemos de tiempo. O sea... Se divide en 12. Claro, la dividís a la frecuencia esta en 12, porque en lo que dura el tiempo de conversión, vos vas a poder visitar este canal. O sea, el tiempo... en un tiempo de conversión tenés que En un tiempo de conversión vas a ir mirando, o sea, viendo mostrando cada una de las señales, ¿sí? Entonces, el periodo con que vas a visitar esta señal, otra vez, va a ser n veces tu tiempo de conversión, ¿sí? Porque tenés que pasar por todos los canales para volver a medir otra vez, mostrar esta señal de entrada, ¿sí? Entonces, el tiempo en que se hace el muestreo se ve amplificado y la frecuencia se ve disminuida por el número de canales, ¿sí? o sea que el tiempo de conversión del sistema sería el tiempo total de todos los canales, digamos, o sea, la sumatoria de todos los canales. Sí, no es sumatoria, sino que lo tenés que multiplicar por el número de canales a este tiempo de conversión, ¿sí? O sea, las veces que vos visitas esta señal para convertirla, la visitas acá y la vas a visitar luego en n veces el tiempo de conversión, ¿sí? Porque tenés que pasar por todos estos canales y tomarte ese tiempo de conversión para convertir la señal, para luego volver a medir esta señal de entrada, ¿sí? Entonces, tu periodo de muestreo va a estar aumentado n veces. Sí, sí. ¿Está? Ahí quedó un poquito más claro. Entonces, cuando pide la frecuencia real, porque nosotros cuando
con este tiempo de muestreo podemos saber la frecuencia del sistema en general, la frecuencia de muestreo del sistema en general. Pero la frecuencia de muestreo real de cada una de las señales va a ser la frecuencia de muestreo del canal y va a estar disminuida por el número de canales que tengan. Es porque no me va digamos, el tiempo de conversión, no es que yo convierto el canal y de vuelta el mismo canal y de vuelta el mismo canal, sino que tengo que pasar por todos los otros canales, entonces después recién voy a poder volver a ampliar de vuelta el canal. Ahí se entiende. Entonces tenés n veces tiempo de conversión, el tiempo que va a ser entre muestras que vas a poder tomar de una señal. ¿Sí? Entonces tu frecuencia de sample de cada una de las señales del canal va a ser igual a 1 dividido n por el tiempo de conversión. Eso sería. Bueno. Espero que haya quedado claro, que haya sido claro. Se entiende. ¿Sí? Sí, profe. Bien. El siguiente ejercicio, ya son 20. Es el ejercicio, ¿en cuál estábamos? El 10. El ejercicio 11, bueno, el ejercicio 11 y 12 son ejercicios que están basados en un tipo de ADC, que es el ADC de aproximaciones sucesivas. Ustedes lo deberían haber visto en el teórico. ¿Sí? Quería agregarle un poco más de ejercicio, pero como no tenemos más clases de práctico, decidí agregar solamente sobre ADC de aproximaciones sucesivas. Bien, ustedes lo deberían haber visto en el teórico, pero bueno, igual les puedo dar un pantallazo de estos ADC. Nuevamente les digo, este ejercicio se los doy para que les quede claro este tema y porque sé que es un ejercicio que les puede servir para el final. Me parece que no lo llegamos a ver en el teórico todavía, porque justo no hubo clase, hubo paro. Bueno, no importa, yo se los doy igual para que a ustedes les quede para cuando rindan final. Puede llegar a salir. O sea, sé que esos últimos 4 ejercicios no entrarían en el parcial. No, sí, esto sí entra. O sea, ustedes lo tienen que haber visto en el teórico y bueno, ahora lo estamos viendo acá. ¿Sí? No, como he dicho, para el final, por eso. Es que son ejercicios que les van a servir, no son el tipo de los de final. Los de final les puede agrupar varios de estos ejercicios juntos, uno solo. Pero antes no se veía en el práctico este tema. O sea, en el práctico eran los ejercicios que ustedes vieron, los primeros ejercicios que eran solamente de calcular la resolución de la ADC y cosas así. Y no se veía nada de lo que es el tiempo de conversión, frecuencia de muestreo, esas cosas que después sí se las piden en el final. Entonces por eso decidí agregar estos ejercicios. ¿Sí? Y aparte que ustedes este tema ya lo vieron en el teórico, entonces está bueno poder aplicarlo en el práctico. Bien, solamente les explico lo que es la ADC de aproximaciones sucesivas para que les quede, ¿sí? Y vemos el tema del final. Bueno, la ADC de aproximaciones sucesivas, diagrama general, tiene un registro de aproximaciones sucesivas. Este registro va actualizando su valor de salida a medida que va avanzando en el proceso de conversión, ¿sí? Y cómo se hace, y utiliza una señal de reloj para poder hacer este proceso de conversión, ¿sí? Bueno, tiene un bit que es un end-node conversion, pero bueno, aquí no nos interesa mucho. Y tenemos una entrada y tenemos n bits, ¿sí? Este es el bit n-1, este es el bit n-2, este es el bit 0 y este es el bit 1, ¿sí?
este dato que va a ir actualizándose en este registro, ¿sí? Va a ingresar a un DAC, un conversor digital analógico, ¿sí? Que va a convertir ese dato en base a una tensión de referencia de entrada, ¿sí? Y el valor analógico que devuelve este conversor analógico digital se va a comparar con la tensión de referencia de entrada, ¿sí? Esta es la tensión que vamos a estar midiendo con este ADC, ¿sí? Les cuento un poco la estructura del ADC de aproximación sucesiva. Dependiendo del valor de esta comparación entre el valor analógico que está representado por este valor binario, digamos, y la tensión de entrada, bueno, el comparador va a hacer que se actualice el dato que está en este registro, ¿sí? Entonces, el algoritmo de funcionamiento de este ADC es básicamente el siguiente. El SAR, este registro de n bits, se setea con el bit más significativo en 1, ¿sí? El bit más significativo se setea en 1. Setear el bit más significativo en 1 de este registro y todos los demás en 0, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Qué significa un valor que sea 1, 0, 0, 0, 0, 0? ¿Sí? El valor medio. Para ustedes, digamos. Claro, va a estar seteado a la mitad del valor máximo que se puede medir, ¿sí? Que va a ser igual, según este DAC, va a ser igual a la tensión de referencia sobre 2, ¿sí? Entonces, al inicio se setea en 1 este bit y los demás todo en 0. Entonces, se va a hacer una comparación entre la tensión de referencia sobre 2 y la tensión de entrada. Si esa comparación da que la tensión de entrada es menor a la tensión de referencia sobre 2, lo que se hace es poner en 0 el bit más significativo, ¿sí? Y se pone en 1 el bit siguiente, ¿sí? Y se vuelve a hacer la comparación con la tensión de entrada, ¿sí? Depende de esa comparación, va a permanecer en 1 este bit o se va a poner en 0 y se continúa con el bit siguiente, ¿sí? O sea, a medida que se va avanzando en las comparaciones, se va aproximando el valor que tiene este registro al valor de la tensión de entrada. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de lo que digo? ¿Puede repetir en qué condición se cambiaba el bit y se pasaba al otro? Si el valor de la tensión al inicio, nuevamente. Al inicio tenemos que el bit más significativo está en 1. Entonces vamos a hacer una comparación entre la tensión de referencia sobre 2 y la tensión de entrada. Si la tensión de referencia sobre 2 es mayor al valor de la tensión de entrada que estamos midiendo, entonces ese bit que pusimos en 1 se pasa y se pone en 0. Si no, si el valor de la tensión de entrada es mayor al valor de la tensión de referencia sobre 2, entonces ese bit queda en 1 y se sigue con el siguiente bit. Se sigue seteando en 1 el siguiente bit y volviendo a hacer la comparación. Si ese valor de la comparación con la tensión resultante, ¿cómo? El que va dividiendo por 2 cuando lo desplaza para la derecha. Claro, y se va actualizando el valor que estamos comparando con la tensión de entrada. ¿Sí? Porque después estaríamos comparando con el dato que es 1, 1 y todo 0. ¿Sí? Si ese dato es mayor que la tensión de entrada que estamos midiendo, entonces ese bit se pone en 0 y se continúa con el siguiente bit.
poniéndolo en 1, comparando, y si es mayor se pone en 0, si es menor queda con un 1. ¿Sí? Es un Damos algoritmo de ejemplo búsqueda que vendría a binaria ser con la tensión, Claro, es como el divide y Claro. vencerás. básicamente. Parte de la Ujú. mitad, si Algo es parecido. menor lo vuelves a dividir, si es menor lo vuelves a dividir, si es mayor lo registras como un 1. Bien. Entonces lo que Marcia sería 0, Entonces 0, veamos 1. el ejercicio, ya son las 1:30, ya tienen una idea de lo que es la aproximación progresiva, ustedes lo van a ver en el teórico y si no, lo pueden buscar, pero fíjense, el ejercicio 11 es con una DC, quiero hacerlo rápido este ejercicio para que ustedes lo vean, una DC de 4 bits, porque el profe del teórico ya me está preguntando, con una tensión de referencia igual a 5 voltios. Queremos medir una tensión de entrada de 1,3 voltios. ¿Sí? Les pido que, realicen una gráfica de tiempo, representen mediante una gráfica de tiempo el proceso de conversión de una señal de entrada de 1,3 voltios. Lo hacemos así, ustedes se quedan. Es básicamente lo que acabamos de hacer. Conviene partir de, si tenemos una DC de 4 bits, veamos cuánto valen cada uno de los bits, el peso de cada uno de los bits, ¿sí? Así es más fácil hacer los cálculos, ¿sí? Entonces, si tenemos 4 bits, el bit menos significativo va a tener un peso del peso de un LSB, ¿sí? De LSB va a ser igual a la tensión de referencia, son los 5 voltios, dividido 16, que son los 2 a la n. Eso nos da 0,3125, ¿sí? Bueno, ustedes después lo calculan. Entonces ese es el valor de el peso que tiene el bit menos significativo, ¿sí? En voltios. El siguiente bit va a ser el doble de peso, 0,625. El siguiente va a ser 1,25. Y el último va a tener el peso de la mitad de la tensión de referencia, ¿sí? 2,5. ¿No es cierto? ¿Se dan cuenta de eso? O sea, si tenemos un dato que es 1,000 a la salida de la DC, esto representa una entrada de 2,5 voltios. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien. Entonces, lo que les pido con la gráfica de tiempo, justamente es que hagan... Esto es más que todo conceptual para ver cómo funciona la DC de aproximaciones sucesivas. Como les dije, lo vamos a dividir 7,5, 1, 1,5, 2 y 2,5. La señal de entrada que vamos a medir son 1,3 voltios. ¿Sí? 1,3 voltios tiene que estar por acá. Esa es la tensión de entrada. Entonces, el primer paso, como les había dicho, parte de el SAR. El SAR se llama porque es un registro de aproximaciones sucesivas, ¿sí? El SAR parte de una configuración 100, ¿sí? Eso implica la tensión de la... les voy a hacer acá la tensión del DAC y se comparaba con la tensión de entrada, ¿sí? Y eso se retornaba al SAR. Entonces la tensión del DAC va a ser igual a 2,5 en este primer pulso de clock y se compara con la tensión de entrada, ¿sí? Acá tenemos el 1000 que representa esos 2,5 voltios. Cuando se compara con la tensión de entrada, vamos a ver que los 2,5 son mayor que la tensión de 1,3 voltios, entonces ese bit más significativo se pone en 0. ¿Sí? Entonces, toda la comparación va a dar 0. Entonces el siguiente
en el siguiente pulso de clock se va a hacer la comparación con este bit en 0, ¿sí? Y el siguiente en 1. Eso vendría a ser 1, 0, 0, que es una tensión de 1,25 voltios, ¿sí? 1,25 es por aquí, ¿sí? Esto representa el haber puesto en 0 el bit más significativo debido a este resultado de la comparación y poner en 1 el bit siguiente, ¿sí? Entonces 1,25 se compara con la tensión de entrada, que es 1,3. En este caso, el resultado de la comparación da que la tensión de entrada es mayor, entonces este bit que acabamos de poner en 1, lo dejamos en 1, ¿sí? La siguiente comparación va a ser con el siguiente bit en 1, ¿sí? Eso implica, manteniendo este en 1 y el siguiente en 1, va a ser que tengamos 1,25 más 0,625, eso nos da una tensión ¿de cuánto era? A ver si alguien me lo puede hacer rápido. 1,8 más o menos, 1,8, más o menos. ¿Sí? La siguiente comparación va a ser manteniendo este bit que acabamos de... Sí, entonces mantenemos este bit en 1, que es el que acabamos de comprobar con la comparación, y poniendo en 1 el siguiente. En este caso, la comparación nos dio que el dato es mayor que la tensión de entrada, entonces se pone en 0 ese bit que acabamos de setear en 1. Entonces la siguiente comparación va a ser con el dato en 0,1,0,1. Con 0,1,0,1 implica hacer 1,25 más 0,31. Eso nos da 1,56 más o menos. ¿Sí? Con 1,56 será por acá. ¿Me van siguiendo cómo es el proceso? Este bit se pone en 0, ¿Por qué la era? comparación, y se pone 1 en el siguiente. ¿Sí? Esta comparación también nos va a dar que el valor del ADC es mayor, que el valor del DAC es mayor que la tensión, entonces este valor hace que la comparación nos dé un resultado en 0, se debe poner en 0. Y por último, nos va a quedar que el resultado final, entonces, se pone en 0 este dato, nos va a quedar que en el último pulso de clock es el resultado de la conversión que quedó en 0,1,0,0. ¿Sí? Este fue el valor más cercano a la tensión de entrada. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que la tensión de entrada era 1,3 voltios y lo pudimos representar con una tensión de salida de 0,100, que eso es aproximadamente, eso es igual a 1,25 voltios. Y eso queda fijo una vez que termina. Sí, esto quedaría fijo. Obviamente el valor no es exacto, pero justamente porque tenemos ese salto de más o menos medio del LCD, ¿sí? ¿Está? Si ustedes fíjense que el LCD tiene este valor, entonces si ustedes le suman a esta señal de 1,25 más o menos medio LCD, están dentro del rango de la tensión de entrada de 1,3 voltios. Profe, y si hiciéramos más precisión, deberíamos agregar más bits, o sea, usar más bits. Claro, claro. Sí, sí. Ahí va. Bueno, este es el ADC de aproximación sucesiva y el número el tiempo de conversión va a ser igual al número de más 1 por el tiempo de clock, ¿sí? Necesita n tiempos de clock para poder realizar la conversión completa. ¿Está? Esto me gusta. ¿Puede explicarme una vez más cómo fue que pasó del segundo pulso al tercero?
La suma de acá, valores. Sí. Sí, acá comparamos con el dato en 0, 1, 0, 0. Nos dio que este dato es la comparación con la tensión de entrada, digo que la tensión de entrada es mayor que este dato, ¿sí? Entonces, este bit queda en 1, ¿sí? El segundo bit queda en 1, y se sigue el proceso continúa poniendo en 1 el bit siguiente, más significativo, que vendría a ser este, ¿sí? Cuando vos dejas fijo este en 1 y pones este otro en 1, entonces el dato, el valor de la tensión de entrada que va a representar esto, la tensión del ADC, va a ser igual a este peso 1,25 más 0,62. Esto es aproximadamente 1,8. ¿Sí? ¿Te das cuenta? O sea, dependiendo del valor de la comparación, si Sí, ya está. Ahí está. Gracias. ¿Se entiende? Dependiendo del valor de la comparación, es si se queda en 0, si queda en 1 el dígito que estamos analizando, o si lo cambiamos a 0. ¿Sí? Y se van actualizando los pesos. Bueno, este es el ADC de aproximaciones sucesivas. Bueno, gente, hablemos del parcial. No, n más 1 es la cantidad de bits, me preguntan, no, n es el número de bits, que es igual a 4, entonces este ADC tiene un tiempo de conversión de 5, n igual a 4, 5, por el tiempo de clock. En este caso no hablábamos del tiempo, no teníamos datos sobre el tiempo de clock, pero se calcula esto. En el siguiente ejercicio ustedes iban a ver que les preguntan sobre el tiempo de conversión. Pero va a ser igual al número de bits más 1 por el tiempo de clock. Claro, si fuese un milisegundo del clock, serían 5 milisegundos el tiempo de conversión. Bueno, hablemos del parcial. El sábado, ahora, depende de eso, podemos hacer una encuesta si quieren, ir a una encuesta mañana o ahora, esta noche, y vemos si a la mañana o a la tarde, como ustedes quieran. Y bueno, va a ser como el parcial anterior, que son, vamos a buscar de compartir, acá. Va a ser como el parcial anterior, que tuvieron un tiempo límite, obviamente, y bueno, tratando de hacerlo sin ayuda, cada uno por su lado. Si quieren podemos hacer una clase de consulta más cerca de la fecha, más cerca del sábado, como quieran. Más que todo para que se pongan a trabajar con esta guía, y si tienen alguna duda me pueden preguntar. No sé qué querían preguntarme sobre el parcial. Profe, ¿y el viernes podría ser la clase de consulta, por ejemplo? Sí, el viernes puede ser, no tengo problema. Profe, el informe que hay que hacer para los ejercicios del 1 al 8 del TP4, ¿ese cuándo hay que entregarlo? ¿Sí o sí tiene que ser antes del sábado? No. Denme un segundo que me está preguntando. Los chicos, los que tienen con Steiner, ¿se pueden ir o si tienen alguna duda me dicen ya? Porque ya me estoy preguntando si terminé con la clase. Profe, yo todavía no tengo la nota del primer parcial. Ah, sí, Juan, Manuel, ya vamos a hablar sobre el primer parcial. Pero chicos, bueno, los libero los que tienen con Steiner porque está esperando para darle las clases. Lo que les digo es que vamos a acordar el horario del parcial por Telegram, ¿sí? Voy a tirar una encuesta y vemos si se hace a la mañana o a la tarde.
Manuel, ¿vos podés quedarte un ratito conectado después de terminar? Sí, me quedo. ¿Sí? Bueno. Ya los libero a los demás y cualquier cosa, bueno, bien por Telegram o algo. O por mail, ¿sí? Pero vayan que el profe los está esperando. Nada, eso del parcial, entonces, solo el horario nos queda acordar, porque los temas, ya saben, entran hasta esto, hasta DC. ¿Sí? ¿Algo que me quieran preguntar? Ahí le preguntan por el chat, profe, sobre el cuestionario. Ah, a ver. ¿Chat dónde está? ¿Qué dice? ¿El viernes podría hacer una clase de consulta? Sí, vamos a hacer el viernes. Ah, el tema de considerar el cuestionario. Todavía no diseñé el parcial. Me gusta ver cómo queda el parcial antes de definir eso, si en algún punto les doy algún puntito por el cuestionario. Déjenme que avance con el tema del diseño del parcial y después les confirmo eso. Profe, ¿el cuestionario ya subió el resultado del cuestionario? ¿O la respuesta? ¿No les apareció la nota? No, la verdad que no me fijé. Pregunto Sí, porque... Yo la vi hoy. No Sí, apareció porque... automáticamente, pero como que tardó en aparecer. A mí recién hoy me apareció. Mira vos. Yo lo configuré que para cuando se cerraba el cuestionario a ustedes les apareciera la nota. Sí, a mí me salió después de 12. Claro, eso. Bien. A la cero. Perfecto. Y los resultados también, calculo que ustedes pueden ver los resultados. Está un poco complicado el tema de la evaluación con cuestionario de ese tema, porque el resolver con C, hacer un programa en C, tiene muchas formas distintas y no se puede, no tuve la forma de hacerlo como en el cuestionario anterior, en donde yo los iba guiando con las instrucciones. Este cuestionario estuvo un poco más complicado para diseñar. Por eso es que no sé si les resultó muy fácil o qué, pero es lo que pude hacer. Bueno, y el parcial veremos. El parcial tiene que ser con una entrega que me hagan. ¿Sí? Voy a tener que corregir uno por uno. Sí, Martín, no sé si estás en el chat, estás en... A ver, el tema sí, por Telegram vamos a acordar lo que es horario. ¿Sí, Martín? No sé si estás en Telegram, unite. Sí, tendrían que estar todos en Telegram, así pueden votar todos el tema del horario. ¿Sí? Después, ¿qué otra pregunta dice? ¿Va a ser en videollamada con usted entonces? ¿Qué cosa? La videollamada. ¿El parcial? No sé qué me está preguntando. Sí, el parcial como la vez pasada, con la cámara, o sea, eso no es para que estemos todos juntos, pero bueno. Sí, yo prendo la camarita y los veo cada tanto. Profe, pregunto más que nada. ¿Cómo? No me acordaba cómo había sido el primero y tenía en la cabeza que iba a ser como el cuestionario. Sí, es más que nada para eso, para no sentirse solo, porque el garantizar de que no haya paso de ejercicio entre uno y otro no está garantizado para nada. Pero bueno. No, más que nada preguntaba por el tema de que si tenemos alguna duda con algún ejercicio que podamos preguntarle en ese momento Sí, y demás. eso sí, es más que todo para asistirlos. Bueno, y... No pasamos nada. Se puede confiar que eso no pasa. Y yo confío, pero en el parcial anterior los corregí y la verdad que había programas, más que todo unos programas de Assembler que eran idénticos. Entonces digo, bueno, confío y corregí a ciegas.
Es así, o sea, a mí no me... los únicos que se joden son ustedes si no aprenden. Yo no me voy a poner en jodida de decir, bueno, vos te copiaste, no. Es así. Yo trato de confiar en ustedes y eso espero, que ustedes lo hagan cada uno por su lado y que sean auténticos, ¿sí? Si no saben y listo. Bueno, eso, durante la semana seguro que van a empezar a estudiar y van a tener dudas sobre todo, pero van a haber consultas. Lo bueno estaría así que el viernes hagamos una clase de consulta y lo que tienen que tener en claro es que en el parcial va a entrar un ejercicio similar a lo que yo les pedí, o sea, en mi cuestionario, a lo que yo les di resuelto en el cuestionario, que ustedes me dijeran si estaba correcto o no. Tienen ese código. Bueno, yo les voy a pedir algo similar. Vamos a ver el tema ese de los que aprobaron cuestionarios, si tienen un puntito o no. Eso ya lo voy a definir, Martín. Pero ¿Cuántos ejercicios va a ser el parcial más o menos? No, eso todavía no lo sé, chicos, todavía ni lo diseñé. O sea, imagínense que tengo el cuestionario, pues lo hice sobre el mismo sábado, así que el parcial todavía no lo encaré. Entonces, como dijo usted, el programa va a ser para analizarlo y no para escribirlo. No, lo que les digo es que les voy a pedir que escriban un programa similar al que les di en el cuestionario para analizar. O sea, tienen que saber un poco de algoritmo para poder resolver ese tipo de problemas, ¿sí? Listo. ¿Sí? Que creo que se preparen para eso, porque por ahí se les complica ese tema. O sea, ¿nos va a presentar directamente ya el algoritmo para analizarlo, sería? No, justamente lo contrario. Ustedes van a tener que programar ese algoritmo. Claro, escribirlo nosotros. Similar. Sí, escribirlo Está bien. ¿Sí? Eso es lo que quiero que les quede claro, que en el cuestionario fue fácil porque les di el programa escrito y ustedes solamente tenían que ver si tenía algún error o no. Bueno, en el parcial van a tener que escribirlo. Y en el parcial va a entrar C y Assembler, las dos cosas, ¿sí? Profe, ¿y las funciones de cada librería las podemos tener a mano? Sí, tienen a mano todo, o sea, no va a haber problema con eso. Bien. Sí, yo en el enunciado les voy a decir también, pueden usar esta librería o esta otra librería. O sea, no hay problema, porque incluso en la vida real, si no saben cómo usar van a la web y enseguida buscan lo que es la librería, el uso de funciones y todo eso. Lo que no sé, trato de evaluar otra cosa, no solo el uso de la librería. Profe, comunicación serie, eso no, vamos a programar alguna comunicación serial. Y puede entrar, o sea, como lo vimos en clase, no tan profundo. O sea, más que usar las funciones, como les hice en el cuestionario, hagan una función que inicialice el ADC y lea un dato del ADC, por ejemplo, es lo que vimos en clase. Está complicado, para mí está complicado cómo evaluar la programación de la Raspberry, porque eso es práctico, ¿no? ¿Cómo les evalúo? Más que con el uso de la Raspberry. Y lo demás, bueno, lo de ADC sí, eso tienen bastante para ver. Y bueno, sí, les voy a pedir alguna función en Assembler porque incluso fue lo que más flojo estuvo en el parcial anterior. La mayoría no hubiese aprobado si no fuese por el cuestionario 1 y 2. Pero bueno, más que todo en el Assembler. Y justamente el usar, como le voy a pedir ahora la programación en Assembler, es justamente escribiendo alguna función. Y el uso de funciones tiene que respetar todo lo que es la convención de parámetros en paso de parámetros en funciones, ¿sí? El tema del uso de los registros, usar cualquier registro para dentro de las funciones, eso lo tienen que tener claro. Profe, y eso, por ejemplo, prender un LED,
el Sí. pin de LED, ¿lo tenemos que saber nosotros? No, O yo sea, les voy a decir en qué pin está conectado el LED, como fue en el parcial, en bien, el igual cuestionario. que un pulsador, por ejemplo, o algo de eso, También. el También servicio. yo les voy a Bien. decir si va a usar un pulsador que está conectado a tal y tal pin. Ustedes van a estar encargados, sí, de configurar ese pin en el modo que sea y usarlo. ¿Sí? Eso sobre el programa sobre la Raspberry. Más que eso no les puedo pedir. Y bueno, ¿Y los me parece, ejercicios van a ser similares a sí, lo que anduvimos viendo? O sea, sí, tal cual. Ujú. no va a haber Similares nada raro. a los prácticos del 1 al 8 de la Raspberry y los ejercicios de ABC que agregamos ahora. Y comunicación serie, ¿cómo podría ser un ejercicio, por ejemplo? Porque eso es lo más difícil de ver, entre comillas, o sea, lo más difícil de entenderlo. Por ahí, al yo no tener la Raspberry, me Sí. cuesta mucho esa parte, entenderlo bien. Y tienen que ver mucho, tienen que repasar lo que es lo que se veía en el teórico sobre comunicación en serie, sobre todos los periféricos de la Raspberry, ¿sí? Bien. De ahí puede llegar a salir algún ejercicio de lo que se vio en el teórico. Y nosotros lo que vimos en el práctico sobre comunicación serie fue usando la librería WinP, porque lo que es la ICPO no lo pudimos probar. Pero bueno, en el teórico se da la ICPO. Profe, no sé. ¿estás hablando para la comunicación de la GPIO o para la RS232? ¿Cómo? No sé, se cortó. ¿En qué caso dijo que no usamos la ICPO? Y para la comunicación serie no la pudimos usar. Ah, claro, usamos la WinP, la que vimos los Claro. ejemplos. Sí, usamos la WinP, porque no pudimos configurarlo, no pudimos usar yo no pude hacer andar la ICPO. En el teórico se da la ICPO, pero si no lo vimos en el práctico no sé si está bien pedirle que resuelvan un ejercicio usándola. Pero sí puede salir ejercicio como en el cuestionario, en donde les di una trama y que me digan qué tipo de trama, tipo número de bits y todo esto. O sea, cosas de configuración de la comunicación. Bueno, Profe, yo tengo una duda sobre el ejercicio de comunicación serie. sí. En realidad no es sobre el ejercicio en sí, sino ¿El sobre la del Raspberry. cuestionario? Sí, no, el del TP4. Ah, Porque yo sí. cuando me conecto por la Raspberry me pude conectar, pero es como que yo veo el monitor de la computadora, lo que le recibe de la Raspberry, me muestra que me pide como un usuario y la contraseña. Y aparte me muestra un mensaje, es raro. Yo leí algo de que tiene una terminal asignada y que hay que desactivarla, no sé si será así o no. No quise tocar mucho por las dudas. Estando en la Raspberry, decís que te da todos esos errores. No, yo cuando envío desde la Raspberry hacia la PC, en la PC veo que me pide un usuario, es como que me sale ingreso su usuario, abajo me sale ingresa la contraseña y abajo me sale el mensaje que envió la Raspberry. Ajá. La verdad que no. ¿Vos tenés Ubuntu o tenés Linux? Sí, Ubuntu. ¿Y cómo le estás haciendo la comunicación? Hice como mostró usted con el Echo y el CAT para probar Sí. y me salió ese error y no hice más nada. Ajá. O sea, te pide usuario, contraseña y te Sí, pero imprime como el que mensaje. claro, lo filmé yo porque lo encima lo hace muy rápido, entonces no se alcanza a apreciar del todo, pero se ve que lo escribe el mensaje. Yo lo filmé, después se lo paso si quiere por el Telegram, pero Dale, pásamela, así puedo ver si te puedo ayudar buscando el error ese. ¿Qué es lo que está haciendo? Sí, pásamelo. Bien.
Bueno, gente, no sé si tienen alguna otra duda. Me gustaría tomarles otra vez los ejercicios de aritmética en aritmética binaria. Ese ejercicio no lo hizo ni uno, no sé por qué. Pero bueno, eso no ha entrado. ¿Cuál ejercicio, profe? ¿No lo hizo qué? No lo hizo nadie bien el ejercicio del primer parcial, el ejercicio que es suma de números binarios en complemento 2. Ese ejercicio les costó a la mayoría. Yo le erré en ese, profe, creo que lo resolví bien, pero lo interpreté mal en el sentido de que traté de hacer la inversa de lo que hacíamos no me acuerdo cómo se hacía bien, pero en el momento era que pasé todo directamente, le hice el complemento 2, pero es como que ya estaban en eso y los hice con el signo Claro, la opuesto, mayoría digamos. hizo eso. O sea, no La conseguí mayoría el se signo que yo tenía. confundió en eso. Pensando de que estaban en complemento 2, tenían que sacarle el complemento 2, pero no es así. O sea, la representación del complemento 2 están incluidos los números positivos como los negativos. Los positivos, bueno, van a tener la misma representación que si no fuesen si fuesen números con la representación común, digamos, sin complemento 2. Pero los números negativos sí se les toma lo que es el complemento 2 para representarlo. Ahí hay un tema que no terminan de entender cómo es la representación del complemento 2 de los números positivos y los negativos. Porque, o sea, la suma es directa. Claro, si te dicen que es complemento 2, ese número es negativo, el bit más significativo está en 1. Que sería 2 sí. elevado, qué sé yo, a la menos 8. No, menos 2 elevado a la 8, por ejemplo. Entonces te queda ese número negativo. Y entonces vos luego sumas. La suma es directa. Y después el resultado de la suma, si te da un número negativo, entonces sí, le sacás el complemento 2, pero para saber el valor absoluto del número. Sí, Pero o sea, nada más que para profe, eso. por ejemplo, yo le hice la suma directa, porque al estar los dos en complemento 2 es mejor hacer la suma directa y si obviamente, como dijo uno de los chicos ahí, si el bit más significativo en un 1, entonces sabemos que es un número, es un resultado negativo y hay que sacar el complemento 2. Sí. Claro. Sí, es que es así, no tiene nada raro, pero la mayoría se confundió en ese ejercicio. Le sacaron el complemento al 2 al número y después lo sumaron, entonces les quedó el resultado opuesto. Claro, le sacaron el complemento 2 al número que era positivo. Al que era positivo no tenías que sacarle el complemento 2. O sea, tienes que sumar de derecho directamente y luego al final sacarlo. Sí, tal cual. Pero bueno, es un tema que no queda claro todavía. Bien. Bueno, chicos, los dejo porque ya son las 8. La guía de la ADC la tienen subida y cualquier cosa me van consultando. Para este ejercicio. Dale, nos vemos. Vamos, profe.